Granjera ve a una niña abandonada cuidando a un ternero enfermo y lo que descubre la hace llorar. En medio del campo silencioso, Vanessa creyó que solo había encontrado otro animal débil, pero al acercarse, vio a una niña cubierta de barro abrazando al ternero como si sostuviera su propio mundo, y cuando escuchó lo que esa pequeña había vivido para llegar hasta allí, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si te gustan las historias que tocan el alma y nos enseñan sobre el poder del amor y la resiliencia, te invito a suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Deja tu comentario aquí abajo, me gusta mucho leerlos. Violeta tenía apenas 6 años, pero sus ojos grandes y oscuros cargaban con una tristeza que ninguna niña de su edad debería conocer jamás en la vida. Desde el accidente de coche que se llevó a sus padres hacía 6 meses, el mundo se había vuelto un lugar gris, frío y aterradoramente silencioso para ella. Ahora vivía en una casa grande en las afueras de San Antonio, Texas, con sus tíos Rogelio y Marta, quienes la habían acogido más por obligación legal que por un verdadero sentimiento de familia o amor. Violeta pasaba los días intentando hacerse invisible, moviéndose por los rincones como una pequeña sombra para no molestar a nadie. Sentía que su presencia era un estorbo constante, una carga pesada que sus tíos no sabían dónde colocar, y cada suspiro de impaciencia de su tía Marta se lo recordaba dolorosamente a cada instante del día. La habitación que le habían asignado era un pequeño cuarto de servicio cerca de la cocina, un lugar que olía a productos de limpieza y humedad, muy lejos de la calidez de su antiguo hogar. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza contra la pequeña ventana, Violeta escuchó las voces alteradas de sus tíos provenientes de la sala de estar. No estaban gritando, pero el tono de sus voces era duro, cargado de una frustración que traspasaba las paredes y llegaba hasta sus oídos. Rogelio se quejaba de los gastos, de la ropa nueva que Violeta necesitaba para la escuela y de cómo su presencia complicaba sus planes de vacaciones. Marta, por su parte, respondía que no tenían otra opción, que debían soportarlo por el momento, pero sus palabras carecían de cualquier rastro de compasión o cariño maternal hacia la sobrina huérfana. Violeta abrazó sus rodillas contra el pecho, sentada en el borde de la cama estrecha, sintiendo cómo las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas frías. No entendía de finanzas ni de planes de adultos, pero entendía perfectamente el lenguaje del rechazo, ese que duele más que cualquier golpe físico. Recordaba con dolorosa claridad cómo su madre solía cepillarle el cabello antes de dormir, cantándole canciones suaves, y cómo su padre la levantaba en brazos al llegar del trabajo. Esos recuerdos eran su único refugio, pero ahora, en esa casa ajena, parecían desvanecerse poco a poco, reemplazados por la frialdad de sus tíos. Esa noche, algo cambió dentro del pequeño corazón de Violeta. Una semilla de desesperación y valentía comenzó a germinar en medio de su soledad absoluta. La niña miró hacia la esquina de la habitación, donde reposaba una vieja maleta de cuero marrón que había pertenecido a su padre, el único objeto que había logrado conservar del accidente. La maleta era grande, pesada y estaba desgastada por los años, pero para Violeta representaba un vínculo tangible con el pasado feliz que le habían arrebatado. Se bajó de la cama descalza, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, y caminó hacia el objeto con una determinación inusual para alguien tan pequeña. Abrió los broches oxidados con un clic suave y observó el interior vacío, que olía a cuero viejo y a recuerdos olvidados. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que sobraba en esa casa, y su mente infantil trazó un plan simple y directo: irse para dejar de ser un problema.
Con movimientos lentos y meticulosos, Violeta comenzó a llenar la maleta con sus pocas posesiones, eligiendo con cuidado lo que se llevaría en su viaje. Guardó 2 vestidos, un suéter de lana que le picaba un poco pero que abrigaba mucho, y sus calcetines favoritos con dibujos de ositos. También colocó con sumo cuidado un portarretratos con la foto de sus padres sonriendo en un día de campo, protegiendo el cristal con una de sus camisetas. No tenía juguetes caros ni dispositivos electrónicos, solo esas prendas y el amor congelado en una fotografía. Cerró la maleta y la probó. Pesaba mucho, casi tanto como ella, pero estaba decidida a cargarla hasta donde sus piernas le permitieran llegar, lejos de las miradas de desprecio. Antes de que el sol saliera, Violeta se dirigió de puntillas a la cocina, conteniendo la respiración para no hacer crujir las maderas del suelo antiguo. El refrigerador zumbaba en el silencio de la madrugada y la luz pálida de la luna entraba por la ventana, iluminando la estancia. Violeta tenía hambre y sabía que necesitaría fuerzas para su viaje, así que abrió la puerta de la nevera. Allí vio una botella de leche casi llena y tras dudar un segundo, decidió tomarla. No sentía que estuviera robando, solo tomaba lo necesario para sobrevivir. Buscó un biberón viejo que había en un cajón, remanente de cuando sus primos eran bebés, y lo llenó con la leche fría, guardando el resto en su maleta con cuidado para que no se derramara. Con la maleta en una mano y el corazón latiendo desbocado en su pecho, Violeta se dirigió a la puerta trasera de la casa. Giró el pomo con lentitud. El aire fresco de la madrugada la golpeó en la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada y libertad. Miró hacia atrás una última vez, hacia el pasillo oscuro que conducía a las habitaciones de sus tíos, y susurró un adiós que nadie escuchó. No sentía odio, solo una profunda tristeza y la certeza de que cualquier lugar bajo el cielo abierto sería mejor que aquella casa donde el amor no habitaba. Cerró la puerta tras de sí y comenzó a caminar hacia la carretera, dando el primer paso de una jornada que cambiaría su destino. La mañana avanzaba lenta y perezosa sobre el horizonte de Texas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Violeta caminaba por el arcén de la carretera secundaria. Los coches pasaban de vez en cuando a gran velocidad, levantando nubes de polvo que la obligaban a cerrar los ojos y cubrirse la boca. Nadie parecía notar a la pequeña figura arrastrando una maleta demasiado grande. Para el mundo, ella era invisible, una mota de polvo más en el vasto paisaje. Sus brazos comenzaban a dolerle por el peso del equipaje y sus pequeños zapatos no estaban hechos para largas caminatas sobre la grava y el asfalto irregular. Sin embargo, Violeta no se detuvo, impulsada por el miedo a ser encontrada y de vuelta a esa casa gris. A medida que el sol ascendía, el calor comenzó a apretar, haciendo que la chaqueta de lana que llevaba puesta se sintiera sofocante, pero no se la quitó. Violeta tenía la extraña idea de que la ropa era como una armadura que la protegía del mundo exterior, una barrera entre ella y lo desconocido. Su estómago rugió, recordándole que no había comido nada sólido desde la cena escasa de la noche anterior. Pensó en el biberón de leche que llevaba en la maleta, su único tesoro y sustento, pero decidió guardarlo para cuando el hambre fuera insoportable. Su mente infantil calculaba que debía racionar lo poco que tenía, imitando las historias de supervivencia que su padre solía leerle antes de dormir. Caminó durante horas, alejándose de la zona residencial y adentrándose en áreas más rurales, donde las casas estaban separadas por kilómetros de campos y cercas de madera. El paisaje se volvió más verde y salvaje, con grandes robles y extensiones de pasto donde el ganado pastaba indiferente a su presencia. Violeta se sentía pequeña, insignificante ante la inmensidad de la naturaleza, pero al mismo tiempo sentía una extraña paz al estar lejos de las miradas reprobatorias de su tía Marta. Aquí los árboles no la juzgaban y el viento no le exigía que se estuviera quieta y callada.
Alrededor del mediodía, sus piernas empezaron a fallar. El cansancio era un peso muerto que tiraba de ella hacia el suelo con cada paso que daba. Vio a lo lejos una entrada de tierra con un arco de madera desgastado que rezaba «Rancho La Esperanza». Aunque las letras estaban casi borradas por el tiempo, parecía un lugar tranquilo, y la curiosidad, mezclada con la necesidad de descanso, la empujó a desviarse de la carretera principal. Violeta arrastró su maleta por el camino de tierra, dejando 2 surcos paralelos tras de sí, como las huellas de una vida que buscaba un nuevo rumbo. El rancho parecía estar en un estado de abandono melancólico. La hierba estaba alta en algunos lugares y la pintura de la casa principal se descascaraba, revelando la madera grisácea debajo. No se veían personas ni maquinaria en movimiento, solo el sonido de los pájaros y el viento moviendo las hojas de los árboles. Violeta se acercó a un viejo granero que estaba un poco alejado de la casa, buscando un lugar sombreado donde pudiera sentarse y descansar un momento. Sus pies le ardían y sentía mucha sed, pero su atención fue captada repentinamente por un sonido lastimero que provenía de detrás de una cerca de madera. Era un sonido débil, un mugido corto y doloroso que resonó en el corazón de Violeta como un eco de su propia tristeza. Dejó la maleta en el suelo, aliviando sus brazos adoloridos, y se acercó a la valla, asomándose entre los tablones viejos. Allí, tirado en el barro y separado del resto del rebaño, había un ternero pequeño, de manchas blancas y marrones. El animalito estaba echado de costado, respirando con dificultad, y sus grandes ojos negros miraban al vacío con una expresión de resignación. Violeta sintió un nudo en la garganta. Reconoció en ese animal la misma soledad que ella sentía. Sin pensarlo 2 veces, Violeta buscó una forma de entrar al cercado, encontrando un hueco entre 2 tablas rotas por donde su cuerpo menudo cabía perfectamente. Arrastró su maleta con ella, negándose a dejar atrás lo único que poseía en el mundo. Se acercó al ternero con pasos suaves, hablándole en susurros para no asustarlo, con la misma voz dulce que su madre usaba con ella cuando tenía miedo. El animal intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. Parecía haber sido rechazado por su madre o haber enfermado repentinamente, quedando allí olvidado por el destino. Violeta se arrodilló en el barro, sin importarle que su vestido azul se manchara de tierra húmeda y suciedad del corral. Acarició la cabeza del ternero, sintiendo el pelo áspero y caliente bajo sus dedos pequeños y delicados. «Hola, pequeño», susurró ella. «Estás solito, ¿verdad? Yo también estoy solita». El ternero respondió con un sonido ronco y lamió débilmente la mano de la niña, buscando consuelo o alimento. Ese gesto simple rompió las barreras de Violeta y por primera vez en el día sonrió tristemente, sintiendo una conexión inmediata con aquella criatura indefensa. La niña notó que el animal estaba delgado y temblaba, a pesar del calor que comenzaba a hacer en el ambiente. Sabía, por instinto, o quizás por algún recuerdo vago, que los bebés necesitaban leche para vivir y ponerse fuertes. Miró su maleta y luego al ternero, enfrentándose a un dilema que para un adulto sería trivial, pero que para ella era monumental. Tenía hambre, su estómago le dolía, y esa leche era todo lo que tenía para el resto del día, o quizás para siempre. Pero al mirar los ojos del ternero, vio su propio reflejo, su propia necesidad de ser cuidada y alimentada. Con manos temblorosas, Violeta abrió la maleta y sacó el biberón con la leche que había guardado esa mañana. La leche ya no estaba fría, se había entibiado con el calor del día, lo cual era perfecto para el animal enfermo. «Toma, esto te va a gustar», le dijo, acercando la tetina a la boca del ternero. Al principio, el animal no reaccionó, demasiado débil para comprender, pero cuando unas gotas de leche cayeron en su lengua, el instinto de supervivencia se encendió.
Comenzó a succionar, primero débilmente y luego con más fuerza, mientras Violeta sostenía la botella con ambas manos, concentrada en su tarea. Mientras el ternero bebía, Violeta le hablaba, contándole cosas que no le había dicho a nadie más en meses. Le contó sobre sus papás, sobre cómo su mamá olía a vainilla y su papá era muy fuerte. Le contó sobre la casa de sus tíos, sobre lo frío que estaba su cuarto y cómo se sentía invisible todo el tiempo. El ternero no entendía las palabras, pero el tono suave de la voz de la niña parecía calmarlo, y sus ojos se cerraron mientras bebía, confiando plenamente en esa pequeña extraña. Violeta se sentía útil por primera vez en mucho tiempo. Estaba cuidando de alguien y eso le daba un propósito. A unos 200 metros de allí, en la casa principal del rancho, Vanessa se encontraba sentada en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Vanessa era una mujer de 35 años, con el rostro marcado por el sol y una tristeza profunda grabada en sus facciones. Había perdido a sus padres hacía un año debido a una enfermedad repentina, y desde entonces el rancho había caído en decadencia. Ella intentaba mantenerlo a flote sola, pero la soledad y las deudas la estaban consumiendo lentamente. Ese día se sentía particularmente derrotada, pensando seriamente en vender todo y marcharse lejos, donde los recuerdos no dolieran tanto. Vanessa se levantó con un suspiro pesado, decidiendo salir a revisar el ganado, una rutina que hacía más por inercia que por entusiasmo. Se puso su sombrero de vaquero, sus botas de trabajo y salió al porche, donde el viento le revolvió el cabello oscuro. Mientras caminaba hacia los corrales, sus ojos expertos escanearon el horizonte buscando cualquier anomalía. Fue entonces cuando vio algo extraño cerca del viejo granero, una mancha de color azul brillante que no encajaba con los tonos marrones y verdes del campo. Entornó los ojos, protegiéndose del sol con la mano, y distinguió una figura pequeña agachada en el suelo. Su primer instinto fue de defensa. Pensó que algún niño de las granjas vecinas se había colado para hacer travesuras o molestar a los animales. Con paso firme y el ceño fruncido, Vanessa comenzó a caminar hacia el granero, preparada para regañar al intruso y echarlo de su propiedad. «Oye», gritó desde lejos, pero el viento se llevó su voz. A medida que se acercaba, la escena se fue aclarando ante sus ojos, y su paso, antes decidido y enérgico, comenzó a volverse más lento y vacilante. Lo que estaba viendo no era una travesura, era algo que su mente tardó unos segundos en procesar completamente. Vanessa se detuvo a unos 10 metros de la cerca, oculta parcialmente por la sombra de un roble viejo, observando la escena con incredulidad. Vio a la niña, con su vestido azul sucio y el cabello revuelto, sosteniendo un biberón para uno de sus terneros, aquel que había nacido débil días atrás y que ella pensaba que no sobreviviría la noche. La imagen era tan surrealista y conmovedora que Vanessa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La niña no estaba jugando, estaba cuidando al animal con una dedicación y una seriedad que no correspondían a su edad. La mujer observó la maleta abierta al lado de la niña. Pudo ver ropa revuelta y un marco de fotos brillando bajo el sol. ¿Qué hace una niña tan pequeña sola aquí con una maleta?, se preguntó Vanessa, sintiendo una punzada de alarma en el pecho. Miró alrededor buscando a algún adulto, un coche aparcado, alguien que estuviera supervisando, pero el campo estaba desierto. Estaban solas, la niña, el ternero y ella. La soledad de la pequeña era palpable, casi tan densa como la que Vanessa sentía en esa casa grande y vacía. El ternero terminó la leche y soltó la tetina con un chasquido, empujando suavemente la mano de Violeta con el hocico, pidiendo más. Violeta sacudió la botella vacía y sonrió con tristeza. «Se acabó, amiguito». «Era todo lo que tenía», le dijo, acariciando las orejas del animal. «Pero no te preocupes, yo me quedaré aquí contigo un ratito más, hasta que me tenga que ir».
La niña se acomodó mejor en el suelo, usando su maleta como respaldo, decidida a no abandonar a su nuevo amigo. Vanessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar esas palabras llevadas por la brisa. La inocencia y la generosidad de esa niña, dando lo único que tenía para comer a un animal que no era suyo, golpearon el muro que Vanessa había construido alrededor de su corazón. Se limpió la cara rápidamente con la manga de su camisa a cuadros y decidió que era momento de intervenir. No podía dejarla allí, expuesta al sol y al peligro, sin saber quién era ni de dónde venía. Caminó despacio, haciendo ruido con sus botas a propósito para no asustar a la niña de golpe. Violeta, al escuchar los pasos crujiendo en la hierba seca, se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. Instintivamente, abrazó al ternero como si quisiera protegerlo, o quizás buscando protección en él. Vanessa levantó las manos en señal de paz, deteniéndose a unos pasos de la cerca. «Tranquila, pequeña, no te voy a hacer daño», dijo con voz suave, tratando de sonar lo más amable posible. Violeta la miró con desconfianza, evaluando a la mujer alta frente a ella. Vio que no parecía enojada como su tía Marta, sino triste y preocupada. «¿Es tuyo?», preguntó Violeta con un hilo de voz, señalando al ternero. Vanessa asintió lentamente, acercándose un poco más hasta quedar apoyada en la valla de madera. «Sí, es mío. Se llama... Bueno, todavía no tiene nombre. Estaba muy enfermo», respondió Vanessa, improvisando para mantener la conversación. «¿Tú le diste de comer?». Violeta bajó la mirada, avergonzada, temiendo haber hecho algo malo. «Sí, tenía hambre. Yo tenía leche en mi maleta. No quería robarle nada, señora. Solo quería que no llorara», explicó atropelladamente, con miedo a ser regañada. Vanessa sintió cómo se le encogía el corazón. «No robaste nada, cariño. Al contrario, creo que le salvaste la vida. Ese ternero no quería comer nada que yo le daba», mintió piadosamente Vanessa para hacer sentir mejor a la niña, aunque en realidad el ternero simplemente estaba débil. Vanessa abrió la puerta del cercado y entró despacio, arrodillándose al nivel de la niña sin importarle el barro en sus pantalones de trabajo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mirando directamente a los ojos oscuros de la pequeña. «Violeta», respondió ella, aferrando con fuerza el asa de su maleta. «Es un nombre precioso, Violeta. Yo soy Vanessa, vivo en esa casa de allá», dijo señalando la estructura principal del rancho. «¿Y tus padres, Violeta? ¿Están cerca?». La pregunta cayó como una losa entre las dos. El rostro de Violeta se ensombreció y sus labios temblaron ligeramente. «Ellos están en el cielo», dijo con una simplicidad devastadora. «Se fueron en un coche y no volvieron». Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La orfandad era un dolor que ella conocía bien, aunque le había llegado en la adultez. No podía imaginar lo que sería enfrentarlo siendo tan pequeña. «¿Y con quién estás ahora?». «¿Te has perdido?», insistió Vanessa con delicadeza. «Vivo con mis tíos, pero ellos no me quieren», confesó Violeta, con una honestidad brutal propia de los niños. «Dicen que gasto mucho dinero y que estorbo, así que me fui. Hice mi maleta y me fui para que no se enojen más». La niña señaló su maleta con orgullo triste. «Traje mis cosas y la leche, pero ya se la di al ternero». Vanessa tuvo que morderse el labio para no sollozar allí mismo. La imagen de esa niña huyendo para no ser una carga, y aún así compartiendo su único alimento, era demasiado para procesar. Vanessa miró el biberón vacío y luego a la niña. «¿Tenías hambre tú también?», preguntó. Violeta asintió tímidamente, y en ese momento su estómago emitió un sonido gutural que la delató por completo. Vanessa sonrió con ternura, una sonrisa genuina que no había aparecido en su rostro en mucho tiempo. «Bueno, Violeta, creo que tenemos un trato que hacer. Tú le diste tu desayuno a mi ternero, así que ahora yo te debo un desayuno a ti. ¿Te gustan los panqueques?». Los ojos de Violeta se iluminaron por primera vez. «¿Panqueques con miel?», preguntó esperanzada. «Con mucha miel y mantequilla»,
prometió Vanessa, extendiéndole la mano. Violeta dudó un segundo, mirando al ternero que ahora descansaba tranquilo. ¿Él va a estar bien?, preguntó preocupada. Gracias a ti, creo que sí, pero necesita descansar, y nosotras también. Vamos a casa, te daré algo de comer y podremos llamar a tus tíos para decirles que estás bien, dijo Vanessa, aunque por dentro hervía de furia pensando en esos tíos que habían hecho sentir a una niña que sobraba en el mundo. Violeta tomó la mano de Vanessa. Su manita estaba fría y áspera por la tierra, pero el agarre era firme. Con la otra mano intentó levantar su maleta, pero Vanessa se adelantó. «Déjame ayudarte con eso, parece pesada», dijo la mujer, levantando la vieja maleta de cuero con facilidad. Al sentir el peso, se dio cuenta de lo poco que llevaba dentro, y eso la entristeció aún más. Juntas, la mujer y la niña comenzaron a caminar hacia la casa grande, dejando atrás el granero y al ternero que dormía plácidamente. Al entrar en la cocina de la casa, el calor del hogar envolvió a Violeta, un contraste bienvenido contra el aire fresco de afuera. La cocina era amplia, con muebles de madera rústica y una mesa grande en el centro. Estaba un poco desordenada, reflejo del estado de ánimo de Vanessa, pero para Violeta parecía un palacio acogedor. Vanessa la sentó en una silla alta y le sirvió un vaso de jugo de naranja mientras encendía la estufa. «Ponte cómoda, en un momento estarán listos», dijo, moviéndose con una energía renovada. Mientras Vanessa batía la mezcla para los panqueques, observaba de reojo a Violeta. La niña miraba todo con curiosidad, sus ojos recorriendo los cuadros en las paredes, los frascos de conservas en las estanterías y el gato perezoso que dormía sobre el alféizar de la ventana. Había una calma en ella ahora, una seguridad que no tenía cuando estaba sola en el campo. Vanessa se preguntó qué pasaría después del desayuno. Sabía que tenía la obligación legal de llamar a las autoridades o a la familia, pero la idea de devolver a esa niña a un lugar donde se sentía un estorbo le revolvía el estómago. «¿Esa es tu mamá?», preguntó Violeta de repente, señalando una foto en la pared donde aparecía una Vanessa más joven abrazada a una mujer mayor con el mismo cabello oscuro. Vanessa se detuvo, cuchara en mano, y miró la foto. «Sí, esa es mi mamá, y mi papá está al lado. Ellos también se fueron al cielo como los tuyos», respondió con voz suave. Violeta asintió con comprensión, como si eso las hiciera miembros de un mismo club secreto y doloroso. «Entonces tú también estás solita en esta casa tan grande», concluyó la niña. Esa frase golpeó a Vanessa con la fuerza de una verdad absoluta. Sí, estaba sola, terriblemente sola. «Sí, a veces me siento muy sola», admitió Vanessa, sirviendo los panqueques humeantes en un plato. «Pero hoy estás tú aquí, así que no estoy tan sola». Puso el plato frente a Violeta, quien no esperó 2 veces para empezar a comer, devorando la comida con una avidez que confirmaba su largo ayuno. Vanessa se sentó frente a ella, solo con una taza de café, observándola comer con una satisfacción maternal que la sorprendió. Mientras comían, el teléfono de la casa sonó, rompiendo la burbuja de tranquilidad. Vanessa se tensó. Sabía que no podía posponer lo inevitable. Contestó. Era un proveedor de alimento para ganado, nada relacionado con la niña. Al colgar, miró a Violeta, que ya había terminado y estaba limpiando el plato con el último trozo de panqueque. «Violeta, ¿sabes el número de teléfono de tus tíos?», preguntó Vanessa temiendo la respuesta. La niña negó con la cabeza, pero luego señaló su maleta. «Tengo un papelito en el bolsillo de adentro. Tía Marta lo puso por si me perdía en la escuela». Vanessa abrió la maleta con el permiso de la niña. Al ver el contenido, su corazón se rompió de nuevo. Ropa vieja, mal doblada y el portarretratos de los padres. Encontró el papel con el número garabateado. Respiró hondo, tomó el teléfono inalámbrico y marcó. El tono de llamada sonó 3, 4, 5 veces. Finalmente una voz de mujer contestó, seca y cortante. «¿Sí? ¿Quién habla?». Vanessa se aclaró la garganta. «Buenos días.
Mi nombre es Vanessa. Llamo desde el rancho La Esperanza. Tengo aquí a una niña llamada Violeta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no fue un silencio de alivio o preocupación, sino de molestia. Ah, Violeta. Sí, nos dimos cuenta esta mañana de que no estaba, dijo la mujer, que debía ser Marta, con una indiferencia que heló la sangre de Vanessa. Mire, señora, esa niña es un problema. Siempre está causando líos. Si quiere, llame a la policía para que la traigan, o déjela ahí hasta que podamos ir. Estamos ocupados ahora mismo. Vanessa no podía creer lo que escuchaba. ¿Ocupados? Su sobrina de 6 años caminó kilómetros sola y apareció en mi propiedad. ¿No están preocupados por ella? Ella es muy dramática. Siempre hace estas cosas para llamar la atención, respondió Marta con desdén. Iremos a buscarla cuando mi esposo termine su turno, tal vez por la tarde o mañana. Vanessa sintió una furia crecer en su interior, un instinto protector feroz. Miró a Violeta, que la observaba con miedo, temiendo ser devuelta. Vanessa tomó una decisión impulsiva, guiada por su corazón. No se preocupen, si están tan ocupados, no hace falta que vengan corriendo. Ella está bien aquí. Hablaremos luego. Colgó el teléfono con fuerza, temblando de rabia. Vanessa regresó a la mesa, tratando de componer su rostro para no asustar a Violeta. ¿Van a venir por mí?, preguntó la niña con voz temblorosa, dejando el tenedor sobre el plato vacío. Vanessa se agachó frente a ella y le tomó las manos. Hablé con tu tía. Dijeron que tienen cosas que hacer y que tardarán un poco, pero no te preocupes. Puedes quedarte aquí conmigo todo el tiempo que quieras. ¿Te gustaría ayudarme en el rancho mientras tanto? Los ojos de Violeta se abrieron como platos. ¿Ayudarte? ¿Con el ternero? Vanessa asintió sonriendo. Con el ternero y con las gallinas. Y tal vez podamos cepillar al caballo viejo si te animas. Necesito una ayudante fuerte. Violeta saltó de la silla, olvidando por un momento su miedo y su tristeza. Sí, soy muy fuerte, puedo cargar cosas. La transformación fue instantánea. La niña asustada dio paso a una niña ansiosa por complacer y ser útil. Pasaron la tarde juntas en el rancho. Vanessa le enseñó a Violeta cómo recoger los huevos de las gallinas sin romperlos, y la niña lo hacía con una delicadeza extrema, tratando cada huevo como si fuera un diamante. Luego fueron a ver al ternero, que parecía haber recuperado algo de energía gracias a la leche. Violeta le puso nombre, Manchitas. Vanessa aceptó el nombre de inmediato. Ver a Violeta hablar con el animal y acariciarlo llenó el vacío silencioso del rancho con una vida nueva y vibrante. Mientras trabajaban, Vanessa se dio cuenta de lo inteligente y observadora que era Violeta. La niña hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Qué comían los caballos? ¿Por qué las nubes tenían formas? Vanessa respondía a cada pregunta con paciencia, redescubriendo la belleza de su propio hogar a través de los ojos de la niña. Por primera vez en un año, Vanessa no pensó en sus deudas ni en su dolor. Solo pensaba en hacer sonreír a esa pequeña intrusa. Cayó la tarde y el cielo se tiñó de rojo intenso. Vanessa preparó un baño caliente para Violeta, llenando la bañera con mucha espuma, algo que la niña nunca había experimentado en casa de sus tíos. Escuchaba las risas y los chapoteos desde el pasillo y sonrió para sí misma. Le buscó una camiseta vieja suya para usar como pijama, ya que la ropa de la maleta estaba sucia y le quedaba como un camisón gigante, lo que hizo reír a ambas. Cenaron sopa caliente y pan tostado. El ambiente en la cocina era cálido, casi familiar. Violeta, agotada por las emociones y el esfuerzo físico del día, comenzó a cabecear sobre la mesa. Vanessa la cargó en brazos, sorprendiéndose de lo ligera que era, y la llevó a la habitación de huéspedes, una habitación que había pertenecido a su hermana cuando eran niñas y que había estado cerrada mucho tiempo. Al acostarla en la cama suave y cubrirla con la colcha de retazos, Violeta murmuró algo entre sueños. «Gracias por los panqueques, mamá», susurró la niña, medio dormida.
confundiendo la realidad con sus deseos. Vanessa se quedó paralizada, con la mano sobre la frente de la niña. Esa palabra, dicha por error, resonó en su alma con una fuerza sísmica. Acarició el cabello de Violeta y le dio un beso en la frente. «Descansa, pequeña. Estás a salvo», susurró. Salió de la habitación dejando la puerta entreabierta y se sentó en el pasillo, sabiendo que la batalla por esa niña apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el sol entró a raudales por la ventana de la cocina. Vanessa se había levantado temprano, impulsada por una energía que no sentía hacía meses. Preparó un desayuno abundante, huevos revueltos, tocino y jugo fresco. Cuando Violeta apareció en la cocina, restregándose los ojos y arrastrando la camiseta gigante, Vanessa la recibió con un «Buenos días, ayudante». La niña sonrió tímidamente, todavía sin creer que seguía allí y no en su cuarto húmedo. Después del desayuno, escucharon el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. El cuerpo de Violeta se tensó de inmediato, su sonrisa desapareció y corrió a esconderse detrás de las piernas de Vanessa. «Deben ser ellos», susurró con terror. Vanessa miró por la ventana y vio una camioneta polvorienta deteniéndose frente al porche. De ella bajaron un hombre y una mujer con aspecto impaciente. Eran Rogelio y Marta. Vanessa salió al porche cerrando la puerta detrás de ella para mantener a Violeta adentro. Se cruzó de brazos y esperó a que se acercaran. Rogelio, un hombre de aspecto rudo y descuidado, ni siquiera saludó. «Venimos por la niña. Espero que no haya dado mucha lata», dijo escupiendo al suelo. Marta miraba la casa con desdén, como si evaluara cuánto valía. «Lo siento por las molestias. Violeta es muy difícil», añadió la mujer. «No ha sido ninguna molestia», respondió Vanessa con voz gélida y firme. «Es una niña encantadora, educada y muy servicial. Todo lo contrario a un problema». Los tíos intercambiaron una mirada de sorpresa. «Bueno, como sea. Vamos, tenemos prisa. Saca a la niña», insistió Rogelio. Vanessa no se movió. «¿Para qué la quieren?», preguntó directamente. «¿Para encerrarla en un cuarto de servicio? ¿Para hacerla sentir que es un estorbo?». Marta se puso roja de ira. «¿Quién se cree usted para juzgarnos? Somos sus tutores legales. No tenemos por qué darle explicaciones. Violeta, sal ahora mismo», gritó la mujer hacia la casa. Vanessa dio un paso adelante, bajando las escaleras del porche para quedar cara a cara con ellos. «Ella me contó todo. Me contó cómo la tratan. Me contó que prefiere huir y caminar sola por la carretera antes que estar un minuto más con ustedes». «Esos son fantasías de niña», replicó Rogelio poniéndose a la defensiva. «Le damos techo y comida. ¿Qué más quiere?». Vanessa sintió el impulso de gritarles, pero se mantuvo calmada por el bien de Violeta. «Quiere amor, quiere una familia, cosas que claramente ustedes no tienen intención de darle». El ambiente se tensó, el aire vibraba con la confrontación inminente. Rogelio dio un paso amenazante hacia Vanessa, pero ella no retrocedió ni un milímetro. Años de trabajar con ganado bravo la habían hecho valiente. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y Violeta se asomó. Estaba pálida, abrazando su maleta de nuevo, lista para irse si era necesario. «Tía Marta, tío Rogelio», dijo con voz apenas audible. Marta resopló. «Mira nada más esas fachas. Vamos, sube al auto». Violeta miró a Vanessa con ojos suplicantes, pidiendo auxilio en silencio. Vanessa miró a la niña y luego a los tíos. Sabía que legalmente no tenía derechos, pero moralmente no podía permitir que se la llevaran. «Esperen», dijo Vanessa con autoridad. «Tengo una propuesta». Los tíos se detuvieron curiosos. Vanessa sabía que para personas como ellos, el dinero y la comodidad eran lo único que importaba. «Ustedes dicen que ella es una carga, un gasto, que les complica la vida y las vacaciones. ¿Qué tal si les quito esa carga?». Rogelio entrecerró los ojos. «¿De qué está hablando?». «Déjenla aquí, conmigo. Yo me haré cargo de ella. No tendrán que gastar ni un centavo más en su ropa, comida o escuela. Yo me ocuparé de todo», propuso Vanessa jugando su carta más arriesgada. Marta soltó una risa incrédula.
¿Usted? ¿Una desconocida? ¿Y qué ganamos nosotros? Legalmente somos responsables. Vanessa vio la codicia en sus ojos. Ganarán su libertad, y si hace falta, podemos firmar un acuerdo donde yo asumo la custodia temporal mientras tramitamos algo permanente. Les aseguro que no tendrán problemas. Los tíos se apartaron para cuchichear entre ellos. Vanessa podía escuchar fragmentos. Nos ahorraríamos mucho dinero. Podríamos ir a la playa. Quítate el problema de encima. Era repugnante ver cómo negociaban el destino de una niña como si fuera un mueble usado, pero Vanessa sabía que esa era su única oportunidad. Violeta esperaba en el porche, temblando como una hoja. Vanessa le guiñó un ojo discretamente, tratando de transmitirle esperanza. Finalmente, Rogelio se volvió hacia Vanessa. «Mire, no vamos a firmar nada ahora porque no tenemos tiempo. Pero si usted quiere jugar a la mamá, adelante. Quédese con ella unos días, unas semanas si quiere. Nosotros nos vamos de viaje mañana. Cuando volvamos, ya veremos qué hacemos». Era una solución temporal, precaria, pero era una victoria. «Trato hecho», dijo Vanessa rápidamente antes de que cambiaran de opinión. Marta miró a Violeta con frialdad. «Ya oíste. Pórtate bien y no des problemas a esta señora. Nos vemos luego». Sin un abrazo, sin un beso, sin una palabra de cariño, la pareja subió a su camioneta y arrancó, levantando una nube de polvo mientras se alejaban por el camino. Violeta se quedó mirando cómo se iban, y poco a poco sus hombros se relajaron. No había tristeza en su mirada por su partida, solo un inmenso alivio. Vanessa subió al porche y se arrodilló frente a Violeta. «Se fueron», dijo suavemente. «¿De verdad me puedo quedar?», preguntó la niña como si temiera despertar de un sueño. «Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Violeta. Esta es tu casa ahora». La niña soltó la maleta y, por primera vez, se lanzó a los brazos de Vanessa, abrazándola con fuerza, enterrando su cara en el cuello de la mujer y sollozando. Pero esta vez eran lágrimas de liberación. Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Vanessa tuvo que aprender a ser madre de golpe, y Violeta tuvo que aprender a confiar en que no la abandonarían. Fueron al pueblo a comprar ropa nueva, adecuada para el campo, botas pequeñas, jeans resistentes y camisas de franela. Violeta estaba fascinada con todo, tocando las telas y eligiendo colores brillantes, lejos del gris que solía vestir. Vanessa gastó parte de sus ahorros, pero ver la sonrisa de la niña valía cada centavo. El rancho comenzó a cambiar también. Con la presencia de Violeta, Vanessa encontró la motivación para arreglar las cosas que había dejado deteriorar. Repararon las cercas juntas, pintaron el granero y limpiaron el jardín delantero. Violeta era una trabajadora incansable. Alimentaba a las gallinas, ayudaba a cepillar a los caballos y, por supuesto, cuidaba de Manchitas, el ternero, que crecía fuerte y sano bajo sus atenciones constantes. El animal la seguía por todo el corral como si fuera un perro fiel. Una tarde, mientras revisaban el correo, Vanessa encontró una carta de los servicios sociales. Su corazón dio un vuelco. Rogelio y Marta debían haber informado de algo, o quizás alguien había notado la situación irregular. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Era una citación para revisar el estatus de la tutela de Violeta. El miedo a perderla se instaló en el pecho de Vanessa. Sabía que la batalla legal sería dura. Ella era una mujer soltera, con problemas económicos recientes, contra unos familiares de sangre. Esa noche, después de acostar a Violeta, Vanessa se sentó en la cocina con todas sus cuentas y papeles sobre la mesa. Necesitaba demostrar que podía mantener a la niña, que el rancho era viable. Sumó números, revisó facturas y se dio cuenta de que necesitaba un milagro financiero para que el juez la considerara una opción apta. Miró hacia el pasillo oscuro donde dormía la niña y juró que lucharía con uñas y dientes. No permitiría que Violeta volviera a esa vida de desamor. Violeta, sin saber la tormenta que se avecinaba, dormía tranquila, soñando con campos verdes y terneros.
Se sentía feliz, amada y útil. Había encontrado un lugar donde no era un estorbo, sino una pieza fundamental. Pero el destino, caprichoso y a veces cruel, tenía preparadas más pruebas para ambas. La tranquilidad del rancho estaba a punto de ser sacudida, y la fuerza del vínculo que habían formado sería puesta a prueba de formas que ninguna de las dos podía imaginar. A la mañana siguiente, un coche negro y oficial se detuvo frente a la casa. No eran los tíos, era una trabajadora social, con carpeta en mano y rostro severo. Vanessa salió a recibirla, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Violeta observaba desde la ventana, sintiendo que su nueva felicidad pendía de un hilo muy fino. La batalla por la familia que habían elegido estaba a punto de comenzar, y Vanessa sabía que tendría que enfrentar no solo a la burocracia, sino también a sus propios fantasmas del pasado para poder salvar el futuro de Violeta. La trabajadora social, una mujer llamada Elena, de unos 50 años con gafas de montura gruesa, entró en la casa con una expresión indescifrable. Vanessa la invitó a pasar a la sala, tratando de que sus manos no temblaran mientras servía una taza de café. Elena sacó una libreta y comenzó a inspeccionar el lugar con ojos críticos, anotando detalles sobre la limpieza, el estado de los muebles y la seguridad general del entorno. Violeta, sentada en el sofá, abrazando un cojín, observaba cada movimiento de la mujer como si fuera un juez, dictando una sentencia de vida o muerte. Vanessa intentó romper el hielo hablando sobre el clima, pero Elena fue directa al grano. ¿Cuál es su relación exacta con la menor y por qué está bajo su cuidado sin una orden oficial? Vanessa respiró hondo y contó la verdad, sin adornos. Relató cómo encontró a Violeta en el granero, el estado en el que llegó y la conversación telefónica con los tíos. No intentó pintarse como una heroína, sino como alguien que simplemente no pudo mirar hacia otro lado. Elena escuchaba atentamente, su pluma rasgando el papel con un sonido rítmico que ponía nerviosa a Vanessa. Entiendo su buena intención, señora Vanessa, pero el sistema no funciona a base de buenos sentimientos. Usted no tiene parentesco y su situación financiera... Elena hizo una pausa mirando alrededor. Parece precaria. Un niño necesita estabilidad, no solo amor. La palabra precariedad golpeó a Vanessa como una bofetada. Sabía que el rancho no estaba en su mejor momento, pero tenían comida y techo. Le doy todo lo que necesita. Ella es feliz aquí, defendió Vanessa con pasión. Elena asintió levemente, pero su rostro seguía serio. La felicidad es subjetiva. La seguridad económica y legal no lo es. Necesito hablar con la niña a solas, si no le importa. Espere en la cocina, por favor. Vanessa dudó un momento, mirando a Violeta, pero la niña le hizo un pequeño gesto de valentía, asintiendo con la cabeza. Vanessa salió de la sala, quedándose pegada a la puerta de la cocina, intentando escuchar, aunque sabía que no debía. Su mente era un torbellino de miedos. ¿Y si Violeta decía algo incorrecto? ¿Y si se la llevaban ahora mismo? Los minutos pasaban lentos y agonizantes. Se imaginaba a la policía entrando, arrancando a Violeta de sus brazos, devolviéndola a esa casa fría con sus tíos. Se dio cuenta en ese instante de que Violeta ya no era una extraña para ella. En pocos días se había convertido en su razón de ser, en la hija que nunca tuvo y que la vida le había regalado de la forma más inesperada. Mientras tanto, en la sala, Elena se sentó frente a Violeta y suavizó su expresión. ¿Estás bien, cariño? ¿Te tratan bien aquí? Violeta, con una madurez sorprendente, miró a la mujer a los ojos. Vanessa me hace panqueques y me deja cuidar a Manchitas y me lee cuentos. Mis tíos nunca me leían cuentos. La niña habló con una sinceridad que desarmaba. No quiero irme. Si me llevan, me volveré a escapar. Caminaré hasta que se me caigan los pies, pero volveré aquí. Elena dejó de escribir y miró a la niña, conmovida por la determinación en su voz infantil. Elena cerró su libreta y suspiró.
Había visto muchos casos tristes, niños que mentían por miedo, pero la conexión entre esa mujer y la niña era palpable, genuina. Sin embargo, las reglas eran estrictas. Se levantó y llamó a Vanessa. Cuando la mujer entró, pálida y ansiosa, Elena la miró con un poco más de suavidad. «Mire, Vanessa, la situación es irregular, pero he hablado con los tíos por teléfono antes de venir. Parecen poco interesados en recuperar a la niña de inmediato, lo cual juega a su favor, curiosamente». «¿Entonces se puede quedar?», preguntó Vanessa con el corazón en la garganta. «No es tan simple», advirtió Elena. «Le daré un permiso temporal de custodia de emergencia por 30 días, bajo la premisa de que los tutores legales han cedido el cuidado temporalmente. Pero en esos 30 días, usted debe demostrar solvencia económica. Debe arreglar el techo del granero que vi al entrar. Es un peligro para una menor. Y debe tener la nevera llena. Si en un mes no veo mejoras, tendré que llevarme a Violeta a un hogar de acogida estatal. Es mi última palabra». La camioneta de Elena se alejó, dejando una estela de polvo y una mezcla de alivio y pánico en el porche del rancho. Tenían 30 días. Un mes para arreglar años de decadencia económica y estructural. Vanessa se dejó caer en la silla mecedora, abrumada. Violeta se acercó y puso su mano sobre la rodilla de Vanessa. «¿Estamos en problemas?», preguntó. Vanessa forzó una sonrisa, acariciando la mejilla de la niña. «Tenemos un reto, pequeña, un gran reto, pero somos un equipo, ¿verdad? Y los equipos no se rinden». Esa misma tarde, Vanessa hizo un inventario de todo lo que podían vender. Tenía algunas joyas de su madre, pero no quería desprenderse de ellas a menos que fuera una emergencia absoluta. Miró el huerto. Estaba un poco descuidado, pero los árboles frutales estaban cargados de duraznos y manzanas, y las gallinas estaban poniendo más huevos que nunca. «¿Y si vendemos comida?», sugirió Violeta, viendo a Vanessa contar los huevos. «Mi mamá decía que la comida casera hace feliz a la gente». La idea encendió una chispa en la mente de Vanessa. Su abuela tenía una receta secreta de mermelada de durazno con un toque de canela que era famosa en la familia. Pasaron la semana siguiente trabajando sin descanso. Vanessa y Violeta recolectaron kilos de fruta bajo el sol de Texas. La niña, a pesar de su tamaño, trabajaba con un entusiasmo contagioso, subiéndose a las ramas bajas y pasando los frutos a Vanessa. Por las noches, la cocina se transformaba en una fábrica de conservas. El olor a azúcar, fruta hirviendo y canela impregnaba cada rincón de la casa, borrando el olor a humedad y tristeza que había reinado allí durante tanto tiempo. Violeta se encargaba de decorar los frascos con trozos de tela y cintas que encontraron en el desván, dándoles un toque rústico y encantador. Pero necesitaban dinero rápido para el techo del granero, y las mermeladas tardarían en venderse. Vanessa decidió que irían al pueblo el sábado, día de mercado, para intentar vender todo lo que habían producido. Además, necesitaban ir al supermercado grande para comprar suministros básicos que Elena, la trabajadora social, había exigido ver en la alacena. La presión era constante. Cada vez que Vanessa miraba el techo del granero con sus vigas podridas, sentía el peso del reloj avanzando en su contra. El viernes por la noche, una tormenta de verano amenazó con arruinar sus planes. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas. Violeta se asustó y se metió en la cama de Vanessa. «Tengo miedo de que el viento se lleve a Manchitas», susurró la niña. Vanessa la abrazó fuerte. «Manchitas está seguro en la parte buena del establo y nosotras estamos seguras aquí. Mañana saldrá el sol, ya lo verás». Vanessa rezó en silencio para que la tormenta no dañara más el rancho, sabiendo que un solo golpe de mala suerte podría costarles la custodia. Amaneció un sábado brillante y fresco, como si la tormenta hubiera limpiado el mundo para ellas. Cargaron la vieja camioneta de Vanessa con cajas de mermelada, cartones de huevos frescos y algunas verduras del huerto. Violeta se puso su mejor vestido, uno de los nuevos, y se peinó ella misma,
2 coletas desiguales que a Vanessa le parecieron lo más adorable del mundo. «Vamos a venderlo todo, Vanessa, seremos ricas», exclamó Violeta con inocencia, subiendo al asiento del copiloto. Vanessa rió, sintiendo que con esa niña a su lado todo era posible. El viaje al pueblo fue una aventura. Cantaron canciones en la radio y planearon qué harían con el dinero. Al llegar, el mercado estaba bullicioso. Vanessa consiguió un pequeño puesto en una esquina. Al principio, la gente pasaba de largo, pero Violeta, con su carisma natural, comenzó a llamar a los clientes. «Prueben la mermelada de la abuela, es mágica», gritaba con su voz aguda. La gente se detenía, encantada por la pequeña vendedora, y pronto empezaron a vender. Vanessa no podía creerlo. En pocas horas habían vendido casi la mitad de la mercancía. Con el dinero de las ventas en el bolsillo y el corazón más ligero, decidieron ir al supermercado local para comprar los víveres necesarios. Vanessa quería asegurarse de que Elena viera una nevera rebosante en su próxima visita. Entraron al supermercado empujando un carrito, con Violeta maravillada por la cantidad de productos en los estantes. Para una niña que había vivido con restricciones y malas caras, la abundancia de colores y opciones era un paraíso. Mientras Vanessa comparaba precios de la harina en un pasillo, Violeta se alejó unos metros, distraída por una torre de latas de sopa que formaban una pirámide. Quería ver cuál era la base, con esa curiosidad científica de los niños, y tocó una lata de abajo. Como era de esperar, la pirámide se tambaleó peligrosamente. Violeta intentó detenerla, pero fue inútil. Las latas comenzaron a caer con un estruendo metálico que resonó en todo el supermercado, rodando por el suelo en todas direcciones. Vanessa se giró horrorizada, corriendo hacia la niña. «¡Violeta!», exclamó. La niña estaba parada en medio del desastre, con los ojos llenos de lágrimas, aterrorizada. Lo siento», sollozaba. La gente miraba. Algunos con molestia, otros con diversión. Vanessa se agachó para empezar a recoger, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. «No pasa nada, mi amor. Fue un accidente, vamos a arreglarlo», le dijo, aunque por dentro temía tener que pagar por las latas abolladas. De repente, unas manos grandes y fuertes comenzaron a recoger las latas junto a ellas. «Vaya, parece que hemos tenido un pequeño terremoto en el pasillo 4», dijo una voz masculina profunda y amable. Vanessa levantó la vista y se encontró con unos ojos color miel que la miraban con diversión y calidez. Era un hombre alto, de unos 38 años, vestido con camisa sencilla y jeans. Tenía una sonrisa que transmitía una calma inmediata. «Déjenme ayudarles. Yo era experto en derribar cosas cuando tenía su edad», dijo el hombre, guiñándole un ojo a Violeta, quien dejó de llorar instantáneamente, sorprendida por la amabilidad del desconocido. Entre los tres, reconstruyeron la pirámide en tiempo récord. «Soy Sebastián, por cierto», se presentó el hombre, extendiendo una mano hacia Vanessa una vez que terminaron. «Vanessa, y ella es Violeta, mi ayudante», respondió ella, estrechando su mano. Sintió una corriente eléctrica, algo que no había sentido en años, una mezcla de gratitud y atracción. Sebastián miró a Violeta. «¿Estás bien, pequeña demoledora?». Violeta asintió y se escondió tímidamente detrás de Vanessa. «Fue un accidente», murmuró. «Lo sé, y lo arreglaste muy bien», respondió él. Sebastián miró a Vanessa con interés. «¿Son de por aquí? No recuerdo haber visto a un equipo de construcción tan eficiente antes». Vanessa sonrió, relajándose por primera vez. «Vivimos en el rancho La Esperanza. Estamos intentando sacarlo adelante». «Ah, el viejo rancho de los Miller. Es una tierra hermosa», comentó Sebastián con respeto. «Yo soy veterinario. Acabo de mudarme de vuelta al pueblo para hacerme cargo de la clínica local». Al escuchar veterinario, los ojos de Violeta se abrieron como platos. «Tenemos un ternero. Se llama Manchitas y estaba enfermo, pero le di mi leche y ahora está mejor», soltó la niña de golpe.
Sebastián rió con una risa franca y sonora. Pues me encantaría conocer a ese famoso Manchitas algún día. Se despidieron de Sebastián con la promesa vaga de verse por el pueblo. Vanessa notó que su corazón latía un poco más rápido mientras empujaba el carrito hacia la caja. ¿Te gusta el señor veterinario?, preguntó Violeta con picardía infantil mientras cargaban las bolsas en la camioneta. Vanessa se ruborizó. Es muy amable, Violeta, solo eso. Ahora concéntrate, tenemos mucho trabajo. Pero la sonrisa de Sebastián se quedó grabada en su mente todo el camino de regreso. Al llegar al rancho, la realidad las golpeó de nuevo. Había una carta pegada en la puerta principal. No era de Elena, ni de facturas. Tenía el membrete de un bufete de abogados. Vanessa sintió un nudo en el estómago mientras la abría. Era una notificación legal de parte de Rogelio y Marta. Al parecer, habían descubierto que los padres de Violeta tenían una pequeña póliza de seguro de vida que se activaría en unas semanas, destinada a la manutención de la niña. Ahora, repentinamente, sus tíos tenían un renovado interés en su querida sobrina. La carta exigía la devolución inmediata de la menor o enfrentarían cargos por secuestro. Vanessa leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo el mundo se le venía encima. No les importaba Violeta, les importaba el dinero. La furia y la impotencia la invadieron. Miró a Violeta, que estaba feliz descargando las compras, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellas. Vanessa arrugó la carta en su puño. No iba a permitirlo. No iba a dejar que la convirtieran en un cheque al portador. Esa noche, Vanessa no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, haciendo cálculos. El dinero de las mermeladas ayudaba, pero no era suficiente para contratar a un abogado que peleara contra esto. Necesitaba ayuda, necesitaba un consejo. Pensó en Elena, pero temía que si le contaba sobre la carta, la trabajadora social se viera obligada a retirar a Violeta para evitar un conflicto legal. Estaba sola en esto. O eso creía, hasta que recordó los ojos amables del veterinario. Quizás él conocía a alguien en el pueblo. A la mañana siguiente, Vanessa intentó actuar con normalidad, pero Violeta notó su tensión. ¿Estás triste, Vanessa?, preguntó mientras desayunaban. No, cariño, solo estoy pensando en cómo arreglar el techo, mintió. No te preocupes, yo te ayudaré, soy fuerte, dijo Violeta, flexionando sus pequeños bíceps. Vanessa sonrió con tristeza. La inocencia de la niña era su mayor tesoro y su mayor responsabilidad. Decidió que necesitaba reparar el techo ese mismo día. Si los tíos venían con un abogado o con la policía, la casa tenía que estar impecable. No les daría ninguna excusa por el lado de la negligencia. Subió al tejado del granero con herramientas y maderas viejas que tenía almacenadas. Trabajó bajo el sol abrasador, clavando y sellando, sacando fuerzas de la rabia que sentía. Violeta le pasaba los clavos y el agua desde abajo, animándola como una pequeña entrenadora. El trabajo en el techo fue agotador. Hacia el mediodía, el calor era insoportable. Vanessa se secó el sudor de la frente, mirando el horizonte. Desde allí arriba podía ver todo el rancho, su hogar y a la pequeña figura de Violeta jugando con el ternero en el corral. Era una vista que valía la pena defender con la vida. Pero el cansancio físico y emocional empezaba a pasar factura. En un momento de descuido, Vanessa pisó una teja suelta, resbaló y, aunque logró agarrarse antes de caer, se torció el tobillo dolorosamente. Bajó la escalera cojeando, mordiéndose el labio para no gritar. Violeta corrió hacia ella. «¡Vanessa! ¿Qué pasó? ¿Te duele?». La mujer se sentó en el suelo, examinando su pie que comenzaba a hincharse. «Estoy bien, solo fue un mal paso. Necesito hielo». Violeta corrió a la casa y trajo una bolsa de guisantes congelados, aplicándola con cuidado sobre el tobillo de Vanessa. «Yo te cuido, como tú cuidas a Manchitas», dijo la niña con ternura. Fue en ese momento de vulnerabilidad, sentadas en la tierra, cuidándose mutuamente, cuando Vanessa comprendió que ya eran una familia.
No necesitaban papeles ni sangre. Se tenían la una a la otra, y esa certeza le dio una fuerza renovada. Si esa historia de amor incondicional y lucha contra la adversidad ya te está tocando el corazón, por favor, deja tu like ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que viene pondrá a prueba esta unión de una manera que nadie esperaba. Con el pie en alto y sin poder trabajar más ese día, Vanessa se sintió inútil. El techo estaba a medio terminar y la amenaza de los tíos seguía latente. Fue entonces cuando escucharon un coche acercarse. El corazón de Vanessa se detuvo. ¿Eran ellos? ¿La policía? Pero no era una camioneta con el logo de Clínica Veterinaria del pueblo. Era Sebastián. Sebastián bajó del vehículo con su maletín médico. «Hola». Pasaba por la zona visitando una granja vecina y recordé que tenían un ternero famoso. Quise pasar a ver si todo estaba bien y a traerles esto, dijo, sacando un frasco de mermelada vacío. Mi madre se acabó la mermelada que les compré ayer y me exigió que consiguiera más. Dice que es la mejor que ha probado en años. Vanessa intentó levantarse, pero hizo una mueca de dolor. Sebastián se dio cuenta de inmediato y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? No me digas que otra pirámide de latas te atacó. Vanessa soltó una risa dolorosa. El techo del granero, una teja traicionera. Sebastián se arrodilló y examinó el tobillo con manos profesionales y gentiles. Es un esguince, nada roto, pero necesitas reposo absoluto por un par de días. No puedo descansar, protestó Vanessa angustiada. Tengo que terminar el techo. Tengo una inspección pronto y... Se calló, no queriendo revelar demasiado. Sebastián la miró a los ojos, serio. Si sigues forzando ese pie, no podrás caminar en semanas. Déjame ver ese techo. Sin esperar respuesta, Sebastián se quitó la camisa elegante. Quedándose en camiseta, tomó el martillo que Vanessa había dejado y subió la escalera. Vanessa y Violeta observaron boquiabiertas cómo Sebastián trabajaba en el techo con una destreza impresionante. Parecía saber exactamente qué hacer. En un par de horas hizo lo que a Vanessa le habría tomado 2 días. Cuando bajó, estaba sudoroso y sucio de hollín, pero sonreía. «Listo. Eso debería aguantar cualquier tormenta», dijo, limpiándose las manos con un trapo. Violeta aplaudió emocionada. «Eres como un superhéroe». Vanessa estaba abrumada por la gratitud. «No sé cómo pagarte esto, Sebastián. De verdad». Él le restó importancia con un gesto. «Págame con un par de frascos de esa mermelada y estamos a mano. Además, odio ver un buen granero desperdiciarse». Vanessa entró a la casa cojeando, apoyada en el hombro de Sebastián, para buscar las mermeladas. La cercanía física entre ambos era innegable, y Vanessa sintió un calor que no tenía nada que ver con el sol de Texas. Mientras tomaban una limonada en el porche, Vanessa decidió confiar en él. Le contó sobre la situación con Violeta, la visita de la trabajadora social y la carta de los tíos. Necesitaba desahogarse con alguien, y Sebastián inspiraba una confianza ciega. Él escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose a medida que ella hablaba. «Esos tipos son unos buitres», dijo con voz dura al terminar de escuchar. «Pero no te preocupes, tengo un hermano que es abogado de familia en la ciudad. Es muy bueno, le llamaré esta noche y le pediré que revise esa carta. No dejaré que se salgan con la suya». Vanessa sintió ganas de llorar, pero esta vez de alivio. «¿Harías eso por nosotras? Apenas nos conoces». Sebastián miró a Violeta, que jugaba con manchitas en el jardín, y luego a Vanessa. «A veces uno sabe cuando algo es correcto, Vanessa, y verlas a ustedes dos juntas es lo correcto. Además, nadie se mete con mis proveedoras de mermelada favoritas». Sebastián se fue al atardecer, dejando una sensación de esperanza en el rancho. Vanessa miró su tobillo vendado y luego el techo reparado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en la batalla. Tenía a Violeta y ahora quizás tenía un aliado inesperado. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, el teléfono sonó. Era Marta. «Sabemos que recibiste la carta», dijo la tía con su voz chillona.
No intentes nada estúpido. Vamos a ir con el sheriff mañana mismo para recuperar a la niña. Se te acabó el tiempo de jugar a la familia feliz. Vanessa sintió el miedo helarle la sangre, pero recordó las palabras de Sebastián y la valentía de Violeta. «Vengan si quieren», respondió con una firmeza que sorprendió a Marta. «Pero no se la llevarán sin pelear. Ella tiene voz, y el juez la escuchará». Colgó el teléfono con las manos temblorosas. La mañana siguiente fue de una tensión insoportable. Vanessa vistió a Violeta y le explicó que sus tíos podrían venir, pero que no debía tener miedo. «Pase lo que pase, no te sueltes de mi mano», le dijo. Esperaron en el porche como soldados antes de una batalla. A las 10 de la mañana, el coche de los tíos apareció, seguido por una patrulla del sheriff local. Vanessa tragó saliva. Esto era serio. El sheriff, un hombre mayor conocido del pueblo, se bajó del coche con expresión cansada. Rogelio y Marta bajaron detrás, con aires de triunfo. «Ahí está, sheriff. Esa mujer tiene secuestrada a nuestra sobrina», acusó Marta, señalando con un dedo acusador. El sheriff se acercó al porche tocándose el sombrero. «Buenos días, Vanessa. Tenemos una denuncia aquí. Estos señores dicen que retienes a la niña contra su voluntad». «Eso es mentira», dijo Vanessa poniéndose delante de Violeta. «Tengo un permiso temporal de la trabajadora social Elena Gómez. Pueden llamarla». El sheriff asintió. «Lo haré, pero hasta que se aclare, la situación es delicada. Los tutores legales tienen derechos preferentes». Rogelio sonrió con malicia. «Exacto. Así que danos a la niña y terminemos con este circo». En ese momento, otro coche llegó derrapando al camino de tierra. Era Sebastián, y no venía solo. Un hombre de traje bajó con él. «¡Un momento, sheriff!», gritó Sebastián. «Antes de que tome cualquier decisión, mi abogado tiene algo que mostrarle». El hombre de traje se acercó con un maletín. «Soy el abogado Marcos. Represento a la señora Vanessa. Tengo aquí una declaración jurada de los vecinos y pruebas de negligencia previa por parte de los tíos, además de una solicitud de audiencia de emergencia con el juez para esta misma tarde. Si se llevan a la niña ahora, estarán violando el proceso de revisión en curso». El sheriff miró los papeles que le extendía el abogado. Luego miró a los tíos, que empezaban a ponerse nerviosos. «Bueno, esto cambia las cosas», murmuró el sheriff. «Si hay una audiencia programada, la niña debe permanecer donde está hasta que el juez decida. Es la ley». Marta chilló indignada. «Esto es un truco. Ese abogado es un mentiroso». Pero el sheriff levantó la mano. «Suficiente. Señora, retírese de la propiedad. El juez decidirá esta tarde». Los tíos, furiosos y rojos de ira, no tuvieron más remedio que subir a su coche y marcharse, no sin antes lanzar amenazas al aire. El sheriff se despidió y se fue. Vanessa se dejó caer en el banco del porche temblando. Sebastián subió corriendo y la abrazó impulsivamente. «Lo logramos, al menos por hoy», le susurró al oído. Vanessa se permitió llorar un momento en su hombro, sintiendo el olor a madera y colonia de él. Un ancla en medio de la tormenta. La audiencia de esa tarde fue breve pero intensa. El juez, un hombre severo pero justo, escuchó a ambas partes. El abogado de Sebastián argumentó brillantemente, exponiendo el interés repentino de los tíos por el dinero del seguro. Violeta también habló, en privado con el juez en su despacho. Nadie supo qué dijo exactamente, pero cuando el juez salió, miró a los tíos con un desprecio apenas disimulado. La custodia temporal se mantiene con la señora Vanessa hasta que se realice una investigación completa de los servicios sociales sobre las motivaciones financieras de los señores Rogelio y Marta, dictaminó el juez. Además, se congelan los fondos del seguro de la menor hasta que cumpla 18 años. Nadie tocará ese dinero. La cara de los tíos fue un poema. Al saber que no podrían tocar el dinero, su interés por Violeta se evaporó visiblemente en la sala. Salieron del juzgado con una victoria temporal, pero significativa. Violeta saltaba de alegría, sosteniendo la mano de Vanessa y la de Sebastián.
Parecían una familia real. Para celebrar, fueron a una heladería. Sebastián invitó. Mientras veían a Violeta comer un helado gigante de chocolate, Sebastián tomó la mano de Vanessa sobre la mesa. «Eres una mujer increíble, Vanessa. Nunca había visto a alguien pelear así por alguien a quien acababa de conocer. Ella me salvó a mí tanto como yo a ella», confesó Vanessa mirando a la niña. «Y tú nos salvaste hoy. Gracias». Sebastián sonrió. «Me alegra haber estado ahí, y me gustaría seguir estando ahí, si me lo permites». Vanessa sintió que el corazón le daba un vuelco. «Como veterinario de Manchitas», bromeó ella. «Como veterinario, como reparador de techos y como amigo por ahora», respondió él con una mirada que prometía mucho más. Regresaron al rancho al anochecer. Violeta se quedó dormida en el asiento trasero. Al llegar, Sebastián ayudó a llevar a la niña a su cama sin despertarla. Se quedaron un momento en la puerta de la habitación observándola dormir. «Es un ángel», susurró Sebastián. «Sí, lo es», coincidió Vanessa. Acompañó a Sebastián a su coche. La despedida fue lenta, cargada de una tensión dulce. Él se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, muy cerca de los labios. «Descansa, Vanessa. Mañana será otro día». Los días siguientes fueron más tranquilos, pero el trabajo en el rancho no paraba. Con la ayuda de Sebastián, que venía cada tarde con la excusa de revisar el ganado, lograron poner el rancho en condiciones aceptables. Pintaron, limpiaron y organizaron. La venta de mermeladas seguía creciendo gracias al boca a boca en el pueblo. Elena, la trabajadora social, hizo una visita sorpresa y se quedó impresionada con el cambio. «Esto es otra cosa, Vanessa. Veo comida, veo seguridad y veo a una niña feliz», comentó, anotando cosas positivas en su libreta. Sin embargo, el destino tenía una prueba más. Manchitas, el ternero, que había crecido y estaba fuerte, escapó una tarde debido a un descuido de un repartidor que dejó la puerta del corral abierta. Violeta fue la primera en darse cuenta y entró en pánico. Se fue a buscar a su mamá», gritaba llorando. Vanessa intentó calmarla, pero la niña salió corriendo hacia el campo abierto antes de que pudiera detenerla. Vanessa corrió tras ella, pero Violeta era rápida y conocía los escondites del terreno. El sol comenzaba a bajar y el campo se volvía peligroso en la oscuridad. Vanessa gritaba el nombre de la niña y el del ternero, desesperada. Llamó a Sebastián al celular mientras corría. «Sebastián, Violeta se perdió buscando al ternero. Necesito ayuda». Él no hizo preguntas. «Voy para allá. No te muevas del límite del bosque, voy con luces». La noche cayó y el frío se hizo intenso. Vanessa se adentró en el bosque cercano al rancho con una linterna, el corazón latiéndole en la garganta. Cada sombra parecía un monstruo, cada ruido la hacía saltar. «Violeta, hija», gritó, usando la palabra sin pensar. A lo lejos escuchó un mugido débil. Corrió hacia el sonido, rasgándose la ropa con las ramas espinosas. Encontró a Manchitas atrapado en una zanja llena de barro, incapaz de salir. Y junto a él, abrazada a su cuello, estaba Violeta temblando de frío, pero negándose a soltarlo. «No te voy a dejar, Manchitas. No te voy a dejar solo», repetía la niña como un mantra. Vanessa se lanzó a la zanja sin importarle el barro y abrazó a la niña. «Violeta, Dios mío, ¿estás bien?». La niña la miró con ojos llorosos. «Mamá, Manchitas se cayó. No podía dejarlo». Vanessa lloró al escucharla llamarla mamá conscientemente. «Lo sé, mi amor. Eres muy valiente. Pero ahora vamos a salir de aquí». Sacar al ternero de la zanja fue imposible para ellas solas. Afortunadamente, las luces de la camioneta de Sebastián aparecieron entre los árboles. Él bajó con una cuerda y una manta. Al verlas en el barro, se apresuró a ayudarlas. Primero sacó a Violeta y la envolvió en la manta. Luego ayudó a Vanessa. «El ternero pesa demasiado», dijo él. «Necesitamos la camioneta». Ató la cuerda con cuidado alrededor de Manchitas y con maniobras suaves, usando la camioneta, lograron liberar al animal asustado.
Regresaron a la casa cubiertos de barro, agotados pero vivos. Sebastián revisó al ternero. Solo tenía unos rasguños. Vanessa metió a Violeta en la ducha caliente. Cuando la niña salió, limpia y con pijama, se sentó en el sofá entre Vanessa y Sebastián, tomando chocolate caliente. «Pensé que lo perdería», dijo Violeta suavemente. «Nunca perdemos a quienes amamos y luchamos por ellos», dijo Sebastián mirando a Vanessa. Esa noche, Sebastián se quedó a dormir en el sofá, por si acaso. Vanessa, acostada en su cama con Violeta durmiendo a su lado, sintió una paz profunda. Habían superado a los tíos, habían superado la pobreza y habían superado el miedo a perderse, pero sabía que la vida en el rancho siempre traería desafíos. Mientras miraba el techo oscuro, Vanessa pensó en el futuro. Los tíos habían sido derrotados legalmente por ahora, pero la adopción definitiva aún no era un hecho. Y Sebastián, ¿qué lugar ocuparía realmente en sus vidas? A la mañana siguiente, el sol iluminó un rancho que parecía diferente, no por las reparaciones, sino por la energía que emanaba. Era un hogar de verdad. Mientras desayunaban los tres, Sebastián recibió una llamada. Su rostro se puso serio. «Es mi hermano, el abogado. Dice que los tíos de Violeta han apelado la decisión del juez. Alegan que yo tengo una influencia indebida sobre ti y que el ambiente no es moralmente adecuado porque paso mucho tiempo aquí». Vanessa sintió que la sangre le hervía. «¿Se atreven a cuestionar mi moralidad después de lo que le hicieron a ella?». Sebastián suspiró. «Van a jugar sucio, Vanessa. Van a intentar manchar tu reputación y la mía para recuperar el control del dinero, aunque esté congelado. Creen que pueden presionar para ser administradores del fideicomiso». Violeta, que escuchaba atenta, dejó su cuchara. «Me van a llevar los hombres malos». Sebastián se agachó frente a ella. «No, pequeña, pero vamos a tener que ser muy listos y vamos a tener que tomar decisiones importantes». Miró a Vanessa con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó ella. «Para desarmar su argumento sobre la moralidad y mi presencia aquí, tal vez deberíamos formalizar lo que somos ante el pueblo, darles una imagen que no puedan atacar». Vanessa entendió lo que insinuaba, y el miedo se mezcló con una esperanza vertiginosa. La batalla final por la familia apenas comenzaba. La estrategia de los tíos de Violeta no tardó en manifestarse y fue más venenosa de lo que Vanessa había imaginado. Comenzaron a difundir rumores por el pueblo, insinuando que el rancho no era un lugar seguro para una niña y cuestionando la moralidad de Vanessa por permitir que un hombre soltero pasara las noches allí. Aunque la gente del pueblo conocía y respetaba a Sebastián, la duda es una semilla que germina rápido en mentes ociosas. Vanessa notaba las miradas curiosas y los susurros cuando iba al mercado a vender sus mermeladas. «Dicen que solo busca el dinero de la niña», escuchó una vez mientras acomodaba sus frascos, lo que hizo que se le cayera el alma a los pies. Sebastián, furioso por la situación, intentó confrontar a Rogelio en el pueblo, pero su hermano abogado lo detuvo. «Eso es lo que quieren, Sebastián. Quieren que pierdas los estribos para pintarte como un hombre violento e inestable. No caigas en su trampa». La impotencia se sentía densa en el aire del rancho. Violeta, aunque intentaban protegerla, sentía la tensión. Dejó de jugar tanto afuera y pasaba más tiempo pegada a Vanessa, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera a arrancarla de su nuevo hogar. Una noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Sebastián rompió el silencio. «No podemos seguir así, Vanessa. Están usando nuestra relación o la falta de definición de ella como un arma. Necesitamos quitarles esa munición». Vanessa lo miró, confundida y cansada. «¿Qué sugieres? ¿Que dejes de venir? Violeta no lo soportaría y yo tampoco». Sebastián negó con la cabeza, acercó su silla a la de ella y tomó sus manos, que estaban ásperas por el trabajo, pero cálidas al tacto. «No, sugiero todo lo contrario. Sugiero que les demos una imagen tan sólida,
tan tradicional y tan inquebrantable que ningún juez se atreva a cuestionarla. Cásate conmigo, Vanessa. La propuesta quedó suspendida en el aire entre el canto de los grillos. Vanessa se quedó sin aliento. ¿Casarnos? ¿Por el juicio? Sebastián sonrió, una sonrisa tierna y honesta. Por el juicio sí, pero también porque te quiero. Porque quiero ser el padre de Violeta. Porque desde que entré en tu cocina y vi cómo defendías a esa niña, supe que quería estar a tu lado siempre. Vanessa sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. No era la propuesta de cuento de hadas que imaginaba de niña. Era algo mejor. Era una propuesta de compañerismo, de batalla y de amor real forjado en la adversidad. ¿Estás seguro? Es mucha responsabilidad. Violeta viene con equipaje y yo también. Sebastián le limpió las lágrimas con el pulgar. Yo también tengo mi equipaje, pero juntos la carga es más ligera. ¿Qué dices? Vanessa asintió, incapaz de hablar, y se fundieron en un abrazo que selló su pacto de amor y defensa. Al día siguiente, anunciaron su compromiso. La noticia corrió más rápido que los chismes malintencionados. La gente del pueblo, que en el fondo quería un final feliz, se volcó a apoyarlos. La dueña de la panadería se ofreció a hacer el pastel. El florista prometió arreglos con flores silvestres y el párroco accedió a una ceremonia rápida pero solemne en la pequeña capilla del pueblo. Fue como si la comunidad decidiera cerrar filas alrededor de ellos, rechazando la oscuridad que los tíos intentaban proyectar. Violeta estaba extasiada. La idea de una boda le parecía mágica. ¿Voy a llevar las flores?, preguntaba cada 5 minutos. ¿Y Sebastián va a ser mi papá de verdad? Vanessa la sentó en su regazo y le explicó con dulzura. Él va a ser tu papá del corazón, que es lo más importante. Y sí, vas a ser la niña de las flores más bonita del mundo. Por primera vez en semanas, las risas genuinas volvieron a resonar en las paredes de la vieja casa del rancho, ahuyentando a los fantasmas del miedo. La boda se organizó en tiempo récord, apenas 2 semanas, justo antes de la siguiente audiencia con el juez. No querían dar margen a los tíos para maniobrar. Sebastián y Vanessa trabajaban de día en el rancho y de noche planeaban los detalles, convirtiendo la necesidad legal en una celebración auténtica de su unión. Rogelio y Marta, al enterarse, intentaron presentar una moción para detener la boda, alegando que era un fraude. Pero el hermano de Sebastián desestimó la acción legal con una facilidad pasmosa, argumentando el derecho fundamental al matrimonio. El día de la boda amaneció con un sol radiante, típico de Texas. Vanessa usó un vestido sencillo de encaje blanco que había pertenecido a su madre, ajustado por una vecina costurera. Se miró al espejo y apenas se reconoció. La mujer triste y solitaria de hace meses había desaparecido, reemplazada por alguien fuerte, amada y decidida. Violeta entró en la habitación con su vestidito color lavanda y una corona de flores en el cabello. «Pareces una princesa, Vanessa», dijo la niña con admiración. La ceremonia fue en el jardín del rancho, bajo el gran roble donde Violeta había encontrado al ternero. No había lugar más significativo. El juez de paz, el mismo que llevaba el caso de custodia, ofició la boda civil, invitado astutamente por el abogado de Sebastián para que fuera testigo directo de la estabilidad del nuevo hogar. Cuando Vanessa caminó hacia Sebastián, que la esperaba con ojos brillantes y traje oscuro, supo que no había duda en su corazón. Estaba haciendo lo correcto. Durante los votos, Sebastián se arrodilló a la altura de Violeta. «No solo prometo cuidar a Vanessa», dijo con voz firme para que todos escucharan. «Prometo cuidarte a ti, Violeta. Prometo leerte cuentos, enseñarte a montar a caballo y estar ahí siempre, pase lo que pase. ¿Me aceptas también?» Violeta, con lágrimas en los ojos, se lanzó a sus brazos gritando un «sí», que hizo llorar a la mitad de los invitados. Fue el momento que consolidó todo, más allá de cualquier firma en un papel. Pero la felicidad no podía ser completa sin un último intento de sabotaje.
Justo cuando terminaba la ceremonia, el coche de los tíos apareció en la entrada del rancho, tocando la bocina de forma agresiva. Rogelio bajó gritando que todo era una farsa. Los invitados se tensaron. El silencio se hizo incómodo. Sebastián dio un paso adelante, protegiendo a su nueva familia, pero no fue necesario que él hiciera nada. Varios hombres del pueblo, ganaderos vecinos que conocían a Vanessa y respetaban a Sebastián, se interpusieron en el camino de Rogelio. Eran hombres grandes, de pocas palabras. «Creo que no han sido invitados a esta fiesta», dijo uno de ellos con calma amenazante. «Será mejor que den la vuelta y se vayan por donde vinieron». La comunidad había hablado. Rogelio, al ver el muro humano frente a él y la mirada de desprecio del juez presente, supo que había perdido esa batalla. Los tíos se retiraron humillados, mientras los invitados aplaudían y la música de violines volvía a sonar. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con baile, comida casera y risas. Vanessa bailó con Sebastián bajo las luces colgadas de los árboles, sintiendo que por fin la vida le devolvía todo lo que le había quitado. Violeta dormía en una silla cercana, agotada pero con una sonrisa en el rostro, abrazada a un peluche que Sebastián le había regalado. La luna de miel fue en el rancho, trabajando y disfrutando de la vida en familia. La audiencia final de custodia llegó un mes después. Esta vez, Vanessa y Sebastián entraron al juzgado tomados de la mano, con la cabeza alta. El ambiente era diferente. Ya no eran la soltera precaria y la niña fugitiva. Eran los esposos Castillo, dueños de un rancho en recuperación y pilares de la comunidad. Los tíos, en cambio, se veían desgastados y amargados, con un abogado de oficio que parecía aburrido. El juez revisó los informes. «Veo aquí que la situación financiera ha mejorado notablemente gracias al negocio de conservas y a los ingresos del doctor Sebastián. Veo un hogar estable, un matrimonio legal y, lo más importante, una niña que ha prosperado académica y emocionalmente», leyó el juez. Luego miró a los tíos. «Y por otro lado, veo una insistencia sospechosa en el fideicomiso y cero interés en el bienestar emocional de la menor». Rogelio intentó protestar, alegando derechos de sangre, pero el juez lo cortó con un golpe de mazo. «La sangre no hace familia, señor. El amor y el cuidado sí. En mi tribunal, el interés superior del niño prevalece sobre la biología». El fallo fue contundente. Se retiraba la patria potestad a los tíos por negligencia previa y se concedía la adopción plena a Vanessa y Sebastián Castillo. Cuando el juez pronunció la palabra adopción, Vanessa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Abrazó a Sebastián y luego a Violeta. «Ya eres nuestra, mi amor, para siempre y legalmente», le susurró. Violeta no entendía todos los términos legales, pero entendió que nunca más tendría que hacer una maleta para huir. Los tíos salieron de la sala refunfuñando, desapareciendo de sus vidas para siempre, convertidos en un mal recuerdo que se desvanecería con el tiempo. Al salir del juzgado, el sol brillaba más que nunca. Fueron a cambiar el apellido de Violeta en el registro. Ahora era Violeta Castillo. La niña miraba su nuevo documento con orgullo, mostrándoselo a todo el que pasaba. «Mira, tengo papá y mamá», decía con una alegría que contagiaba. Celebraron con una cena en el mejor restaurante del pueblo, donde Sebastián brindó por las dos mujeres que le enseñaron a vivir. La vida en el rancho entró en una etapa dorada. El negocio de las mermeladas, que había empezado como una necesidad desesperada, se convirtió en una marca real. Dulces del Rancho La Esperanza. Comenzaron a recibir pedidos de ciudades vecinas e incluso de tiendas gourmet en Austin. Vanessa contrató a 2 vecinas para ayudar en la cocina, convirtiendo el rancho en una fuente de empleo local. Sebastián amplió su clínica veterinaria, construyendo un anexo en el rancho para atender animales grandes. Violeta se convirtió en su asistente oficial después de la escuela.
aprendiendo a curar heridas y a alimentar cachorros. Tenía un don natural con los animales, herencia de aquel día en que salvó a un ternero con su propia leche. Manchitas, por cierto, ya era un toro joven y fuerte, la mascota consentida del lugar, símbolo viviente de la resiliencia de la familia. Pasó un año lleno de primeras veces, la primera Navidad real, el primer cumpleaños con fiesta y amigos, el primer día de clases donde Violeta no se sentía la niña rara. El amor entre Vanessa y Sebastián se profundizó, madurando en una complicidad silenciosa y poderosa. Pero había un sueño más que Vanessa guardaba en su corazón, uno que no se atrevía a confesar por miedo a ser demasiado codiciosa con la vida. Una tarde de otoño, mientras miraban caer las hojas secas, Vanessa se sintió mareada. Pensó que era el cansancio del trabajo, pero los mareos persistieron. Sebastián, con su ojo clínico, le sugirió hacerse pruebas. Cuando el resultado fue positivo, Vanessa lloró de emoción en el baño. Estaba embarazada. La vida que le había quitado tanto, ahora le daba a manos llenas. Prepararon una cena especial para darle la noticia a Violeta. Tenían miedo de cómo reaccionaría. Ella había sido el centro de su universo todo este tiempo. ¿Voy a tener que compartir mi cuarto?, fue lo primero que preguntó Violeta con el ceño fruncido. Vanessa y Sebastián se miraron nerviosos. Al principio el bebé dormirá con nosotros, pero sí tendrás que compartir tu tiempo y tus juguetes, explicó Sebastián con suavidad. Violeta se quedó pensativa unos segundos, masticando su comida. Luego, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. ¿Entonces no voy a estar sola nunca más? ¿Voy a tener a alguien con quien jugar? Vanessa asintió. Exacto. Vas a ser la hermana mayor. Vas a tener que enseñarle todo lo que sabes. Los ojos de Violeta brillaron. Le enseñaré a cuidar a Manchitas y a hacer mermelada. El alivio inundó la mesa. La familia seguía creciendo en amor. El embarazo de Vanessa transcurrió con la alegría y el caos propios de la espera. Violeta se tomaba su papel muy en serio, hablándole a la barriga de su madre y leyéndole cuentos por las noches. «Tienes que salir pronto, bebé. Tengo muchas cosas que mostrarte», susurraba. Sebastián, por su parte, trataba a Vanessa como si fuera de cristal, lo que la hacía reír y desesperarse a partes iguales. «Estoy embarazada, Sebastián, no enferma. Puedo levantar una caja», le decía ella. «No mientras yo esté aquí», respondía él besándola. El negocio seguía prosperando. Con las ganancias, remodelaron completamente la casa, añadiendo una habitación más y arreglando el jardín. El rancho La Esperanza, que una vez fue un lugar de tristeza y abandono, era ahora el más hermoso y vivo de la región. La gente pasaba y admiraba las flores, los animales bien cuidados y la atmósfera de felicidad que se respiraba. Llegó el día del parto, una noche de tormenta, como si la naturaleza quisiera recordarles sus inicios turbulentos para apreciar la calma actual. Sebastián llevó a Vanessa al hospital mientras Violeta se quedaba con la vecina, preocupada pero emocionada. Las horas se hicieron eternas. Sebastián caminaba de un lado a otro en la sala de espera, más nervioso que en cualquier cirugía veterinaria que hubiera realizado. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio. Era una niña sana y fuerte, con los pulmones potentes. Cuando Sebastián salió a llamar a Violeta, que había llegado con la vecina al amanecer, tenía lágrimas en los ojos. «Es una niña, Violeta. Tienes una hermana». Violeta entró a la habitación del hospital de Puntillas con un respeto sagrado. Vanessa, cansada pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas rosas. «Ven, acércate», le dijo a Violeta. La niña se asomó y vio una carita arrugada y rojiza. «¿Cómo se llama?», preguntó Violeta, tocando con un dedo la manita del bebé. «Pensamos que tú deberías elegir el nombre», dijo Sebastián. «Después de todo, tú eres quien la va a proteger en la escuela». Violeta pensó un momento, recordando las flores que había en el campo el día que llegó al rancho. «Margarita»,
dijo con decisión, porque las margaritas son fuertes y bonitas, como nosotras. Vanessa y Sebastián sonrieron. Margarita será, confirmó Vanessa. Violeta besó la frente de su hermana y susurró, hola Margarita, soy Violeta, vamos a ser mejores amigas. El regreso a casa con la nueva integrante fue una fiesta. El rancho estaba decorado con carteles de bienvenida hechos por Violeta. La dinámica familiar cambió, se volvió más ruidosa, con menos horas de sueño, pero con el doble de amor. Violeta demostró ser una hermana mayor excepcional, siempre atenta, siempre dispuesta a ayudar con un pañal o un biberón, recordando tal vez cómo ella misma cuidó de un ternero cuando no tenía nada. Pasaron 3 años. El rancho. La Esperanza era ahora un modelo de éxito agroturístico. La gente venía de la ciudad a comprar conservas, a ver los animales y a disfrutar del campo. Vanessa y Sebastián habían construido un legado de trabajo y amor, pero lo más importante sucedía en el porche cada tarde, al caer el sol. Una tarde en particular, Vanessa observaba la escena desde la ventana de la cocina. En el jardín, Violeta, ya con 10 años, corría perseguida por una pequeña Margarita de 3 años, que reía a carcajadas. Sebastián estaba sentado en la hierba arreglando un juguete, mientras Manchitas, el enorme toro, pastaba pacíficamente cerca de ellas como un guardián silencioso y gentil. Vanessa salió con una bandeja de limonada, se sentó junto a su esposo y miró a sus hijas. Pensó en aquel día gris en que encontró a una niña sucia con una maleta y un biberón. Pensó en lo cerca que estuvo de rendirse, de vender todo y huir de su propia soledad. Y pensó en cómo un acto de bondad, el de una niña alimentando a un animal hambriento con su propia comida, había desencadenado una cadena de milagros que la trajeron hasta aquí. ¿En qué piensas?, le preguntó Sebastián, sacándola de sus reflexiones. Vanessa apoyó la cabeza en su hombro. En que soy la mujer más afortunada del mundo, y en que el amor, cuando se da sin esperar nada, siempre vuelve multiplicado. Sebastián besó su frente. Tú nos salvaste a todos, Vanessa. No, corrigió ella mirando a Violeta. Fue ella. Ella nos enseñó a todos cómo amar. Violeta se detuvo, jadeando, y corrió hacia ellos con Margarita, siguiéndola torpemente. «¿Podemos ir a ver a los nuevos conejitos?», pidió. Vanessa asintió. Las 2 niñas corrieron hacia el granero, tomadas de la mano. Vanessa y Sebastián se levantaron y caminaron tras ellas, bajo la luz dorada del atardecer texano. No necesitaban nada más. Tenían salud, tenían trabajo y tenían un amor que había resistido todas las tormentas. La historia de la niña de la maleta se convirtió en una leyenda local. La gente contaba cómo el destino había unido a 3 almas rotas para formar algo hermoso. Y cada vez que alguien pasaba por momentos difíciles, miraban hacia el rancho La Esperanza y recordaban que, incluso en el día más oscuro, siempre puede haber un amanecer brillante si uno tiene el coraje de abrir su corazón. Aquella noche, después de acostar a las niñas, Vanessa fue al viejo granero. Acarició la madera gastada donde todo había comenzado. Todavía guardaba la vieja maleta de Violeta en un estante alto, no como un recuerdo de dolor, sino como un trofeo de valentía. La bajó y la abrió. Dentro todavía estaba el biberón vacío. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la historia. Sebastián entró silenciosamente y la abrazó por la espalda. ¿Recordando?, preguntó. Agradeciendo, respondió ella. Agradeciendo a Dios, a la vida y a esa niña valiente que decidió no rendirse. Cerraron la maleta y la dejaron allí, como un testigo mudo del pasado, mientras salían juntos hacia la casa iluminada, donde el futuro los esperaba con los brazos abiertos. Y así, en medio de los campos de Texas, donde el viento susurra secretos entre los robles, la familia Castillo siguió escribiendo su historia. Una historia que no necesitaba de grandes palacios ni tesoros, porque su mayor riqueza se sentaba cada noche alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo pan, mermelada
y sueños. Vanessa, Sebastián, Violeta y Margarita vivieron muchos años de felicidad plena. El rancho pasó a ser conocido en todo el estado, no solo por sus productos, sino por la calidez de sus dueños. Violeta creció y decidió estudiar veterinaria, siguiendo los pasos de Sebastián, decidida a dedicar su vida a cuidar a los seres indefensos, tal como ella había cuidado a Manchitas aquel día lejano. Margarita, con su espíritu libre, se encargó de expandir el negocio de las mermeladas, llevando el legado de la abuela y de Vanessa a nuevos horizontes. Pero ninguna de las dos olvidó nunca sus raíces, ni la lección fundamental que aprendieron en ese hogar, que la familia no se define por la sangre, sino por quien te sostiene cuando estás a punto de caer. Un día, ya anciana, Vanessa se sentó en su mecedora favorita. Violeta, ahora una mujer adulta y fuerte, se sentó a sus pies. ¿Te arrepientes de algo, mamá?, le preguntó. Vanessa sonrió, con el rostro lleno de arrugas que eran mapas de risas y preocupaciones superadas. De nada, mi niña. Cada lágrima valió la pena para llegar a ver la mujer maravillosa en la que te has convertido. Violeta le tomó la mano y la besó. Gracias por no devolverme. Gracias por elegirme. Vanessa le apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Tú me elegiste primero, Violeta. Tú nos elegiste a todos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos colores naranja y púrpura de aquel primer día. La vida es un ciclo de dar y recibir. A veces, cuando pensamos que lo hemos perdido todo, la vida nos pone una prueba disfrazada de tragedia. Violeta perdió a sus padres, Vanessa perdió la esperanza y Sebastián perdió la fe en encontrar un hogar. Pero al juntarse, al compartir lo poco que tenían, un biberón de leche, un techo reparado, una sonrisa amable, construyeron un imperio de amor indestructible. Hoy, el rancho La Esperanza sigue ahí, fuerte y próspero. Y dicen que si pasas por la carretera vieja al atardecer, a veces puedes ver a una niña y a una mujer caminando de la mano hacia el granero, recordándonos a todos que no importa cuán pesada sea la maleta que cargamos, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarnos a llevarla si tenemos el valor de confiar. Así termina la historia de Violeta, la niña que con un corazón gigante y una maleta vacía, llenó la vida de una mujer solitaria. Nos enseña que la bondad es el único idioma que todos los seres vivos entienden, desde un ternero enfermo hasta un corazón humano endurecido. Nos enseña que la verdadera prosperidad no está en el dinero, sino en tener con quien compartir un plato de panqueques un domingo por la mañana. Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como el mío al escribirla. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte que comentes la palabra familia en los comentarios. Quiero ver cuántos de nosotros valoramos ese lazo sagrado que nos une, sea de sangre o de corazón. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si quieres seguir escuchando historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan lo bello de estar vivos. Comparte este video con alguien a quien ames mucho hoy. Gracias por ser parte de Momentos Escritos. Hasta la próxima historia.